sobre corrección normativa. Recordar que vuelvo a enviarles el material. Está en un archivo llamado Contaminación Atmosférica 2, corrección normativa. Ya habíamos revisado algo de esta información. De alguna manera habíamos revisado los tipos de fuentes fijas, los tipos de fuentes, que tenemos fuentes puntuales, dispersas, las actividades de seguimiento y control, los equipos de combustión. Habíamos hablado de equipos de combustión externa, interna, y habíamos hecho la precisión y mostrado el ejemplo de algunas fuentes de emisión en cuanto al tema de contaminación atmosférica. Y ya habíamos revisado los ejercicios relacionados con la ecuación general de los gases ideales. Entonces la idea de hoy es ya ver la aplicabilidad de esa ecuación general de los gases. Como les había dicho, dentro del tema atmosférico nosotros no podemos comparar normativamente la emisión directa con la norma. Tenemos que hacer una corrección, y para hacer esa corrección tenemos que conocer de alguna manera el funcionamiento y las leyes de los gases, que ya creo que ya está entendido. Entonces la idea es retomar y volver a la resolución 909 del 2008, donde establecemos pues ya los parámetros de medición para las fuentes fijas. Como lo ven en las diapositivas, tenemos que en la resolución se habla del protocolo para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas, que es importante revisarlo, ¿sí? Yo se los voy a enviar para que por favor lo revisemos. Y el artículo 74, que nos menciona que hay que realizar mediciones directas en cuanto a las fuentes fijas, ¿no? Aquí estamos todavía hablando de fuentes fijas, y nos habla acerca ya de los límites máximos permisibles relacionados específicamente con las fuentes fijas. Recuerden que la resolución 909, que ya hemos visto en un taller, es la que me da los estándares de emisión admisibles para actividades industriales, es decir, la cantidad de material particulado, la cantidad de óxidos de nitrógeno, la cantidad de monóxido de carbono que se puede emitir al aire por una fuente fija, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta esto. Habíamos revisado la primera parte de la resolución 909, sin embargo hoy vamos a hacer como una profundidad en esta resolución. Hay que revisar como la conformación de la resolución. Entonces les voy a pasar un índice, creo que ustedes ya lo tienen en los documentos que les he pasado. Ese índice, como lo ven acá, ese índice lo que hace es mostrar cuáles son los capítulos. Recordar que la resolución 909 tiene, como lo ven ahí, tiene más o menos 21 capítulos, ¿sí? Como lo ven en el índice, y un anexo. Ese anexo pues obviamente no se encuentra acá categorizado, pero ese anexo hace referencia a lo que es la corrección normativa. Entonces primero es como encontrar e identificar el capítulo y el número del capítulo y de qué se trata, ¿no? Estos números que ven aquí desglosados hablan sobre los artículos. Es muy importante cuando realiza uno conceptos técnicos, que son como el entregable, la evidencia, por decirlo así, del muestreo isocinético. Recuerden que hablamos de muestreo isocinético cuando hablamos de fuentes fijas, del muestreo en fuentes fijas. Aquí hablamos entonces del artículo y pues el título de ese artículo y la página. Entonces por favor, este índice hay que tenerlo presente, tenerlo muy presente, porque de aquí va a salir la comparación, obviamente de acuerdo al muestreo. Primero uno hace un muestreo, medición directa en la chimenea, en el ducto, ¿cierto? Y luego compara si cumple o no cumple con la resolución 909 de 2008. Ese es el ejercicio que vamos a hacer hoy. Entonces para poder tener eso,
y para poder entenderlo nos toca tener a la mano pues la resolución, el índice que les estoy mostrando y la presentación. ¿Listo? Entonces, volviendo a la presentación, tenemos que en el artículo 86 nos habla de la corrección normativa a condiciones de referencia. Entonces es importante recordar, y ya lo hemos hecho y lo hemos revisado en algunos ejercicios, que las condiciones de referencia son los valores de temperatura y presión con base en los cuales se fija la norma de calidad de aire y de las emisiones, ¿sí? Ese valor, esas condiciones de referencia equivalen a 25 grados centígrados y 760 milímetros de mercurio. Eso equivale pues a una atmósfera. Entonces es importante tenerlo presente. Lo voy a colocar por acá. Las condiciones de referencia, recuerden que esas condiciones de referencia están nombradas, no aquí. Bueno, acá ustedes lo ven. Presión a condiciones de referencia, una atmósfera, que equivale a 760 milímetros de mercurio. Temperatura a condiciones de referencia, 25 grados centígrados, 298 Kelvin, ¿sí? Entonces aquí es importante tener en cuenta esto para poder realizar la corrección normativa. Esto viene mucho también de el funcionamiento y las dinámicas de las leyes de los gases. Entonces, que ya hemos hecho ejercicios, ya los hemos analizado. Entonces el siguiente paso es poder comparar la norma, ¿cierto? Yo hice el muestreo y quiero saber si mi empresa cumple o no con los límites de emisión establecidos en la normatividad. Entonces aquí tenemos, después de realizar el muestreo en la fuente fija y obtener la concentración de los contaminantes a evaluar, se procede a buscar el proceso al cual pertenece en la resolución 909 de 2008. Para realizar la comparación normativa se debe llevar la concentración hallada a condiciones de referencia, esto mediante la siguiente fórmula. Entonces aquí en este párrafo nos mencionan eso. Primero se hace el muestreo en la fuente fija, luego vamos a la resolución 909, ¿cierto? Con el índice que les mostré tenemos que identificar bajo qué proceso productivo estoy haciendo el muestreo, y voy a hacer el posterior análisis para poder saber si cumplo o no cumplo, ¿vale? Entonces tenemos que esa corrección normativa consta de dos partes: una corrección normativa por condiciones de referencia, que es temperatura y presión, y otra por oxígeno, que viene después de la corrección normativa y que debemos sacar la fórmula, ¿sí? Entonces en la fórmula, esto está dentro de la resolución, es extraído directamente de la resolución. En la fórmula vemos la estructura de cómo corregir, porque realmente dentro de la chimenea, ¿sí?, se produce, ustedes saben, la combustión, pero finalmente hay que hacerlo bajo un oxígeno de referencia. El porcentaje de oxígeno en el aire es diferente al que se encuentra obviamente en la chimenea, ¿sí? Entonces ese 21, ¿sí? 21%, aquí quedó un poco corrido el menos, primero es el por ciento y luego es el menos, como en la parte de abajo. Ese 21% obedece a la cantidad de oxígeno en el aire, ¿sí? Y este X ya corresponde al porcentaje de oxígeno medido a la salida, ¿sí? Cuando uno hace el muestreo tiene que medir muchas variables que se encuentran dentro del protocolo, ¿sí? El método 3B hace alusión al método que se utiliza para medir oxígeno. Cada contaminante atmosférico tiene un método según la EPA, ¿sí? La Agencia de Protección Medioambiental de los Estados Unidos tiene un número, una referencia. Entonces para oxígeno es importante que tengamos en cuenta que se utiliza el método 3B, ¿sí? Entonces ese porcentaje X corresponde al oxígeno medido a la salida de los gases en condiciones pues después de la medición de condiciones de referencia. Cuando ya hacemos corrección normativa y hacemos cuando hacemos corrección normativa y cuando hacemos corrección por oxígeno, el resultado que nos dé es lo que comparamos con la norma. ¿Listo? Eso es como la generalidad. Bueno, entonces vamos a verlo con un ejercicio. Entonces, vamos a ver si lo puedo agrandar.
Entonces lo vamos a hacer, primero vamos a suponer, hacer una simulación de que vamos a hacer un muestreo en una chimenea de una empresa que se dedica a la fabricación de productos textiles, ¿sí? Entonces, inicialmente, para poder hacer ese muestreo tenemos que tener, bueno, un sinfín de cosas presentes. Pues realmente el muestreo isocinético es uno de los más complejos en el área ambiental, pero vamos a suponer que ya lo realizamos, ya tenemos los datos del muestreo. Yo les voy a compartir lo que significa o lo que es una remisión de un estudio de emisiones, es decir, una remisión de un estudio de un muestreo isocinético, ¿sí? Para que vean cómo lo complejo. Bueno, entonces aquí vamos a hacer la suposición de que la empresa es de textiles y vamos a hacer el muestreo. Ya se hizo un muestreo isocinético y tenemos los resultados. Entonces lo primero es ubicar el proceso productivo dentro de la norma, ¿sí? Entonces vamos a remitirnos al capítulo 6, donde dice estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para las industrias de fabricación de productos textiles. Ahí vamos a encontrar los estándares, una tabla. Hay que siempre buscar en la resolución la tabla donde estén los estándares. Ustedes ya, como revisamos, ya saben que estas unidades son propias de la concentración de contaminantes en la atmósfera, y quiere decir que están en unidades de miligramo por metro cúbico. Recuerden que también tenemos unidades de partes por billón, que también es importante tenerlas en cuenta. Muchos de los estudios que se hacen se miden bajo esas unidades, en partes por millón. Entonces, si hay de alguna manera el estudio está referenciado en unidades de partes por millón, lo que hay que hacer es una conversión a las unidades en las que se encuentra la norma, ¿sí? Entonces tenemos aquí la tabla, están los contaminantes que ya los hemos revisado, el flujo contaminante, que de alguna manera es el caudal, lo que conocemos como caudal en agua. Aquí es flujo de contaminante, que está expresado en kilogramo hora, y para la norma es válido cualquier flujo. Eso es lo que me quiere decir con todos. Y esto es lo más importante, ¿no? O sea, es decir, la empresa de textiles no puede emitir más de 250 miligramos por metro cúbico de material particulado. Si los emite, pues ya hay una condición frente al tema jurídico y empieza un proceso, ¿cierto? Donde se hace una medida preventiva, generalmente es un cierre preventivo de la fuente fija. Aquí del dióxido de azufre, esta empresa no puede superar los 550 miligramos por metro cúbico, o si no, pues también hay problemas, ¿cierto? Aquí vemos que para esta empresa el oxígeno de referencia es el 11%, ¿sí? Las condiciones de referencia son 25 grados centígrados y 760 milímetros de mercurio, que es otra unidad de presión, ¿cierto? Que hemos trabajado con atmósferas, bares, kilobares, pero esta es otra unidad de presión. Entonces aquí tenemos como la información de la norma. Ahora vamos a hacer la suposición, ¿sí? Que en el estudio de emisiones, ¿cierto? En el estudio que se hizo, en los resultados del muestreo isocinético, nos dio resultado de material particulado, ¿cierto? En el muestreo de 75 miligramos por metro cúbico a la salida de los gases, ¿sí? En el estudio, mejor dicho, en el informe de muestreo, la presión de salida de los gases fueron 250 milímetros de mercurio. Recuerden que esta es otra unidad de presión, ¿sí? Donde tenemos que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio, si no necesitamos hacer, obviamente, la conversión. La temperatura de los gases medida en el estudio fue de 320 Kelvin. El oxígeno de referencia fue 11%, el oxígeno a la salida de la chimenea fue de 14%. Entonces, lo primero que hacemos es aplicar la corrección normativa para condiciones de referencia. Aplicamos esta primera fórmula, que es la de la diapositiva que les estoy mostrando, ¿sí? En esta fórmula, que está dentro de la resolución 909, en la parte de anexos, en la última parte, ya les voy a decir en qué parte está, en el capítulo 21, perdón, dice disposiciones finales, está en la página 29, la ecuación. Entonces, ¿qué significa la ecuación? Con la concentración del contaminante a condiciones de referencia dada en miligramos por metro cúbico,
las unidades, recuerden, está dada por primero la concentración que me da el ejercicio, la concentración que obtengo sin ninguna corrección ni nada, realmente la concentración que tengo del contaminante a la salida de los gases, que sería esta, ¿cierto? Esta es la concentración multiplicada por la corrección normativa. Entonces la corrección normativa se compone de ¿qué? De la temperatura a la salida de los gases, la que me dio el muestreo, ¿sí? La que me dan el ejercicio, por decirlo así, la presión a condiciones de referencia, ¿cierto? En este caso sería 760 milímetros de mercurio, ¿sí? Es una constante, como lo vemos con la constante de los gases, en este caso la corrección normativa, porque esas son las condiciones. TCR es la temperatura a condiciones de referencia, o sea que son 298, ojo con utilizar el 25, ¿no? 298 Kelvin multiplicado por la presión de salida de los gases, la presión que me da el ejercicio. Entonces este CL, este cruce, aquí debo colocar siempre un dato que me da de temperatura el muestreo, y aquí debo colocar la presión que me da los resultados del muestreo, y aquí en este cruce CR y CR siempre son las condiciones de referencia. Entonces en la parte de arriba siempre se va a colocar 760 y en la parte de abajo siempre se va a colocar 298 Kelvin. Entonces vamos a mirar cómo se hizo el ejercicio. Entonces, para hacer la comparación normativa, entonces llevamos eso a las condiciones locales. Voy aquí a rayar un poco las diapositivas. Entonces tenemos el material particulado, ¿cierto? Que me dio en el ejercicio 775 miligramos por metro cúbico, que eso fue lo que dio el muestreo, es el resultado del muestreo. A ver si me lo... Ya un momentico cuadramos acá para que nos quede mejor y le ponemos de contorno rojo. Entonces el material particulado, ¿cierto? Este valor de material particulado corresponde a CCl. Esto es este valor, ¿sí? ¿Sí? La presión de salida de los gases, entonces va a ser como están viendo ahí, siempre va a ser PCL, entonces es la de abajo. Entonces acá esa presión de salida de los gases que está acá, ¿cierto? Es la de abajo, esta, ¿sí? La temperatura de los gases, que son 320, es TCL, es la de arriba, ¿sí? Aquí corremos un poquito de este. Pues esa hace parte de lo que ya me da el ejercicio, lo que me está dando el informe muestreo. Entonces 320 hace parte de lo que es TCL. 11%, eso lo vamos a utilizar en la corrección por oxígeno. Aquí solamente utilizamos la presión y la temperatura. Entonces aquí ven cómo se soluciona el ejercicio. Entonces pues aquí no lo tengo con unidades, pero sería los 75 miligramos por metro cúbico, la concentración inicial de material particulado, ¿cierto? Multiplicada por la temperatura de los gases, que es 320 Kelvin,
multiplicada por 760 milímetros de mercurio, que es la temperatura, la presión a condiciones de referencia, sobre la temperatura a condiciones de referencia multiplicada por la presión de salida de los gases. Entonces, si se dan cuenta, este valor de aquí, otra vez, los valores que están cruzados son los que hacen referencia a los valores que me da el ejercicio, ¿sí? Este 320 y este 250. Entonces, si se dan cuenta, acá ya no lo manejamos en atmósfera, ustedes lo pueden manejar también en atmósferas, pero aquí lo manejamos en milímetros de mercurio, pues porque obviamente el ejercicio así lo indica. Entonces, esto debe estar 760 milímetros de mercurio. Si lo necesitan manejar en atmósferas, aquí sería una atmósfera y habría que pasar el 250 a atmósferas, dividiéndolo por 760. Y ese es el resultado. ¿Sí? Esto es, el 320 es el dato, de alguna manera, que me da el ejercicio. Y el 250 el dato de temperatura. Y el 250 es el dato de presión. ¿Sí? Eso es la corrección que se hace. Recuerden que este 760 y 298 siempre son unas constantes, siempre van a ser las constantes, porque es las condiciones de referencia a las cuales se encuentra el muestreo. Entonces, estas de acá, bueno, estas de acá, voy a ponerlas con un color amarillo. Son las condiciones de referencia. Entonces, como tal, son unas constantes que siempre se colocan de esa manera. La primera es una constante, la constante de presión, y la otra es la constante de temperatura. Entonces les voy a escribir por acá para que lo recuerden. Insertar texto. Entonces aquí serían condiciones de referencia. Y lo colocamos como en un cuadrito naranja. ¿Listo? Ese es el dato corregido. Este 244,83 miligramos por metro cúbico es el dato corregido para las condiciones de referencia que me da la norma de temperatura y presión. ¿Listo? Ahí está el paso 1. Con este valor este valor de acá es que siempre se ve. Este valor de que está en verde es con el que yo sigo haciendo el ejercicio, la corrección que está posterior, que es la de oxígeno. ¿Sí? Con ese valor que ya está corregido por temperatura y presión. Nótese, si no lo corrijo, pues obviamente va a pasar la norma. Aquí inicialmente, sin la corrección, el material particulado, que es el contaminante que estamos estudiando, es 75 miligramos por metro cúbico. Al hacer la corrección con normativa, el material particulado pues obviamente aumenta, ¿cierto? Y ese valor ya cambia, es 244,83. Entonces siempre hay que hacerlo a la temperatura y la presión que se manejan como condiciones de referencia en el territorio nacional, ¿sí? Que son las establecidas ya a nivel normativo. Después de hacer eso, pasamos a la corrección por oxígeno de referencia, ¿sí? Utilizando la segunda ecuación. La segunda ecuación lo que hace es va a corregir solamente el oxígeno. Arriba comparábamos la emisión con los valores de temperatura y presión. Aquí lo que vamos a hacer es hacer la corrección
por oxígeno nada más, pero contando con el valor que nos dio la primera ecuación. El valor que me dio la primera ecuación es 244,83. Ese valor, si se dan cuenta, es el que estoy usando acá. Aquí no utilizo las unidades pues, para no confundirlos, pero la idea es que podamos ubicar las unidades en las ecuaciones siempre. Entonces aquí tenemos que el valor que me dio en la parte de arriba en la primera ecuación, ¿cierto? Lo voy a utilizar acá. Se dan cuenta, es el mismo valor. Entonces la corrección, si yo no hago corrección, primero se debe hacer la corrección por temperatura y presión y luego la de oxígeno. Entonces utilizamos esto, lo reemplazamos. CCR es la concentración corregida, CR concentración corregida, ¿sí? Que me da la primera ecuación. 21, saben que es una constante, 21, ya les dije que el 21 es el porcentaje de oxígeno que hay en el aire, menos 11, ese 11 ¿de dónde sale? Ese 11 sale de la tabla, es la tabla, se dan cuenta que dice oxígeno de referencia establecido por actividad industrial. Entonces en la tabla, en la normatividad, en el capítulo 6, porque estamos hablando de una empresa de textiles, ¿sí? Nos hablan de que el oxígeno de referencia es 11%. Dependiendo de la actividad va a cambiar el oxígeno de referencia. Entonces hay que tener muy clara la actividad. Si yo no sé la actividad, pues finalmente no voy a poder realizar las correcciones. Entonces, el oxígeno de referencia para textiles es 11%. Es el que va arriba. Y 14% es la condición de referencia en el muestreo, el oxígeno medido en la salida de los gases. Entonces, cuando me reportan los datos de muestreo, me tienen que dar todos estos datos. Todos esos datos están en el informe. Lo que yo tengo que saber es identificarlos, extraerlos y hacer la corrección. Muchas veces los informes ya hacen esa corrección normativa y a veces pues le toca a uno pues aplicarla y hacerla. Entonces, aquí este menos 14, si se dan cuenta, aquí está. O2 chimenea, me dice que el oxígeno en la chimenea, presente en la chimenea, el oxígeno medido en la chimenea fue de un porcentaje del 14%, ¿sí? Pues obviamente por el tema de la combustión. Aquí aplicamos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se hace esa operación? Primero, recuerden que primero tiene la prelación, la suma y la resta. Entonces, 21 menos 11, ¿cierto? Sobre 21 menos 14. Esto lo divido y lo multiplico por 244,83. Entonces, finalmente, haciendo esta corrección por oxígeno, me da 349,76 miligramos por metro cúbico. Esa es la concentración final. Esa es la concentración que yo voy a comparar para mirar si cumple o no cumple. Entonces, si se dan cuenta, si yo lo hago con la que me da el muestreo, pues cumple, porque es 75. Pero si ya hago la corrección por oxígeno y por temperatura y presión, pues ya no va a cumplir, ¿sí? Entonces, muchas veces nos salta este pedacito y las empresas contentas piensan que cumplieron y mentiras que no. Ese es el valor del material particulado para este muestreo, ¿sí? Entonces, al comparar normativamente, ¿cierto? Uno tenemos que es 349,76 miligramos por metro cúbico y vamos a ver la norma para material particulado y me dice que el estándar, el límite es 250. Entonces vemos que no cumple. Si lo hacemos con el 75 inicial, pues va a cumplir, pero siempre para comparar normativamente el tema hay que hacer la corrección normativa por oxígeno, por temperatura y por presión de referencia. Entonces aquí vemos que el cumplimiento normativo entonces es el valor que me dio ya final en condiciones de referencia y por oxígeno de referencia. Aquí hablan de las dos correcciones sobre el estándar de emisión admisible. Ese estándar de emisión admisible es el que encuentro en la norma. En la norma es 250. Ojo, esta corrección normativa se hace por parámetro, ¿sí? Se hace por contaminante. Entonces aquí lo hicimos por material particulado, pero teniendo más información del muestreo, lo hubiéramos podido hacer para dióxido de azufre y para óxido de nitrógeno. En este caso lo hicimos solamente para material particulado. Listo. Entonces, para saber el porcentaje,
¿sí? En el que se excedió la norma, lo que hacemos es dividir el exceso normativo, o sea, lo que me dio 349,76 sobre 250, que es el límite de la norma, por 100. Eso me da, obviamente, la excedencia normativa, en este caso es de 139%. Entonces puedo decir que está por encima de la norma un 39%, ¿cierto? Pues haciéndolo más analítico. Esa sería la corrección normativa. ¿Listo? Importante para el tema de emisiones por fuentes fijas. Muy probable, lo que yo les decía, es improbable de alguna manera que en este momento podamos hacer, pues que en la parte práctica ustedes dentro de la formación hagan un muestreo isocinético. Eso nunca lo hemos hecho por las condiciones de seguridad y salud en el trabajo que implican, pero es importante que de pronto tengan esto claro, porque se utiliza mucho ya en el sector cristal, el ladrillero, en la parte de coquización, todo lo que tiene que ver con fuentes fijas ya del sector de la actividad económica en la que ustedes se encuentran inmersos en el Valle de Iguaté, pues tiene estas connotaciones. Entonces vamos a hacer un ejercicio. La idea es que revisen el video, ¿sí? Escuchen de nuevo el video y hagamos lo mismo para saber si estas empresas cumplen o no cumplen. Entonces tenemos una empresa, Tintorería Citex. Tintorería, ¿qué les suena? Pues tintorería es textiles, ¿no? Y tenemos esto, que es una ladrillera. Entonces el ejercicio propuesto 2 es una ladrillera. Entonces vamos a hacer los dos ejercicios. Entonces este ejercicio estos los datos están acá, ¿sí? Los datos con los que necesitan para hacer, es una parte de lo que es un informe de muestreo isocinético, ¿no? Los resultados de un muestreo isocinético. Y tenemos acá la segunda parte, que es un ejercicio para ladrilleras, donde está también la información que necesitan. Son dos ejercicios de corrección normativa. La idea es que los hagan en el cuaderno, vuelvan a revisar el material que les dejo, el material audiovisual, este video, para que así tengan presente cómo hacer los ejercicios. Tenemos acá las condiciones. Entonces, y tenemos un tercer ejercicio propuesto, que finalmente es como revisar este artículo que está acá. Entonces ustedes lo buscan en internet y lo revisan. Pues aquí se imprimir, aplicar, pero vamos a obviar el tema de imprimir. Simplemente es revisar y hacer un resumen de este ejercicio. Esos son los tres ejercicios que vamos a trabajar el día de hoy. La idea es que podamos trabajar y optimizar el tiempo. Yo voy a estar muy pendiente por el WhatsApp. Tengo una capacitación el día de hoy, entonces no puedo estar como tal conectada por Meet, pero voy a estar conectada todo el tiempo por WhatsApp, ¿sí? En la parte adicional, complementando el ejercicio 2, tenemos lo que es un horno Hoffman, que ya lo habíamos trabajado, que es el horno, la fuente de emisión que encontramos en el sector ladrillero, ¿cierto? Y pues ya más adelante vamos a ver cómo las especificaciones, que en algún taller ya lo hicimos. Aquí lo importante es cómo aplicar, ¿cierto?, la ecuación de los gases ideales con el tema de las conversiones, ¿no? No habíamos podido analizar esto si no tuviéramos claro ya esa parte. Entonces, ¿cómo partimos de acá? Entonces, primero, lo que tenemos que hacer es que mirar qué datos me dan, o sea, qué información me dan que me sirva. Para el tema de la corrección normativa, recuerden que necesito la concentración del contaminante, la concentración. Entonces nos da, aquí me dan la altura de la chimenea, ¿cierto? Aquí es importante que me dan, hay dos fuentes de emisión. Entonces hay una caldera de vapor 1 y una caldera 3, ¿cierto? Entonces aquí hay dos fuentes de emisión. Esta corrección normativa se hace por fuente de emisión, ¿sí? Por fuente de emisión. Aquí habría que hacerlo para las dos. Entonces me dan los parámetros, que son el diámetro de la chimenea, ¿cierto?, de las dos calderas, la temperatura de los gases, ¿sí?,
Este dato, por ejemplo, es el importante, ¿no? La temperatura de los gases de salida es un dato que necesito. Entonces lo voy aquí les voy a dar la pista. Entonces, esta temperatura de los gases es la que necesito. Eso es un valor que necesito para poder hacer la corrección normativa que ya acabamos de ver. Perdón. Voy a ponerle un rojo. ¿Cierto? La presión de los gases de salida, condiciones de chimenea, milímetros de mercurio, mmHg, esa también la necesito. Es un dato que yo necesito, ¿sí? Los otros datos los voy a necesitar, pero más adelante, pues ya para hacer más cálculos más complejos, pero aquí lo que necesitamos es cómo identificar los resultados del muestreo. Presión estática, no. Velocidad de los gases de salida, no. Flujo volumétrico de los gases de salida, no. Flujo volumétrico de los gases de salida en condiciones estándar, no. Flujo volumétrico de los gases de salida en condiciones de referencia. Este flujo volumétrico es como, digámoslo así, el caudal, ¿no? Como la fuerza, la cantidad de gas que sale por unidad de tiempo. Es lo mismo que podemos hacer la analogía con lo que es caudal en la parte hídrica. Aquí lo tenemos como flujo volumétrico. La humedad de los gases, no. Oxígeno medido a la salida de los gases, sí. Ahí me dan los datos, los parámetros determinados para el muestreo. De aquí para abajo me dan los contaminantes que se midieron. Entonces me dice, medimos en ese muestreo, se hizo una medición de material particulado. Entonces lo que hacemos es, material particulado es uno de los... Entonces esto lo vamos a necesitar. Este MP corregido, ya está el valor corregido. Sin embargo, no vamos a revisar esta parte. ¿Por qué? Porque este es en Bogotá. Recuerden que estamos mirando el tema a nivel nacional, ¿sí? Entonces va a dar diferente. Esto está a la luz de la normatividad relacionada con Bogotá, la 6289-2011, pero vamos a hacerlo, lo estamos haciendo para la resolución 909 de 2008. Para Bogotá es un poco diferente, entonces no se asusten si les da diferente ese valor que está ahí. Después lo vamos a revisar. Entonces el valor que tomamos para poder hacer el ejercicio es este. 6,32 es la concentración del contaminante para la caldera 1 y 6,09 es la concentración del contaminante material particulado para la caldera número 3, ¿sí? Ya cuando terminemos ese ejercicio por corrección normativa, seguimos con el dióxido de azufre, ¿sí? Que es ahí. Con el dióxido de azufre, ahí, que es este. Ustedes se dan cuenta que están las unidades, ¿no? Hay dos valores. Está uno que me dice kilogramo hora, kilogramo hora, que es el flujo, y en la otra me dice la concentración. Entonces el valor que hay que tomar es el de abajo, miligramo por metro cúbico, el de abajo, ¿sí? Y me dice luego que está el dióxido de nitrógeno, y luego me está diciendo que está el monóxido de carbono. Entonces esos son los que están encerrados, son los datos que necesito para poder aplicar estas dos ecuaciones, ¿sí? La corrección normativa por temperatura y presión, la corrección normativa por oxígeno, aplicando pues estos datos. Como es una empresa de textiles, lo que yo voy a hacer es irme a la norma, ¿sí? Entonces aquí el oxígeno de referencia, si se dan cuenta, es 11. Para Bogotá el oxígeno de referencia corregido por oxígeno del 3%. Entonces ahí como la diferencia. Entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a hacer a nivel nacional, ¿listo? Simulando que la empresa Citex está localizada, digamos, en Chía, ¿listo? Cuando terminemos ese ejercicio seguimos con el siguiente,
que es de la ladrillera, y lo mismo, buscamos los parámetros. Recuerden que esta N, lo voy a poner grande, esta N significa condiciones normales, ¿no? Entonces es como, hay que obviar esta N, este material particulado con condiciones de referencia de normales es miligramos sobre metro cúbico. Esta N ya me está diciendo que son condiciones normales. Esas son las unidades. En el horno Hoffman, en la parte ladrillera, en la parte de la actividad, me dio 71,54. Ese valor es el que tengo que tener en cuenta para poder hacer la corrección normativa. Si se dan cuenta, el anterior ejercicio y este están bajo la 6982 del 2011, que esa es la norma para Bogotá, pero aquí lo vamos a hacer con la resolución 909 de 2008. Entonces no van a tener en cuenta este valor, ¿sí?, sino van a tener en cuenta el de arriba, que es lo que me da el muestreo, el valor que da neto del muestreo isocinético. Entonces van a tener en cuenta el material particulado, el valor, este valor que les estoy mostrando acá. A ver si lo puedo. No. Este valor. No lo puedo. Este. Para material particulado hay que tomar ese valor. Entonces aquí me dice método usado. Recuerden que de la EPA, la Agencia Pública Medioambiental de los Estados Unidos, me dice que para poder hacer esa medición de material particulado usaron el método 5, ¿sí? Para el ejercicio vamos a tener en cuenta, simplemente vamos a identificar dentro del informe de muestreo, vamos a identificar los contaminantes y sus concentraciones. Entonces aquí tenemos que para la ladrillera es material particulado, óxidos de azufre, ¿sí? Y esta es la concentración, 102 miligramos sobre metro cúbico, obviamos la N, ¿no? Ya son condiciones normales. Nos dice que el método usado fue el 5.